Askirukipan takanitaki, Skirukipan tichiri. Asquiruquipanayati. Askirukipan waliki, qallantañani, hichuruya qayu hallintañani, ¿ya? Hoy vamos a cantar otra canción, ¿ya? Esto se llama Wari Guawita. Wari es vicuña, ¿ya? Guagua ya saben qué es y ita es un diminutivo, ¿ya? Entonces, vicuñita, bebé, algo así, ¿ya? Entonces, el ritmo dice más o menos así, solo es cuestión de repetir varias veces, ¿ya? Dice, wari, wawita, wikun, wawita, jiwa, wawita, ki. Una vez más, ¿no? Mayampies, una vez más, ¿ya? Wari, wawita, wikun, wawita, jiwa, wawita, ki. Aukiniris, tataikaniris, sa uywara pitaspam. Aukiniris, tataikaniris, sa uywara pitaspam. Aka qollun sakaya qollun sahashtata maki. Aka qollun sakaya qollun sahashtata maki. Wari wawita wik'uñ wawita kutin hakitasma. Wari wawita wik'uñ wawita kutin hakitasmam. Imil wawita haqin wawapa hachtata maki. Imil wawita haqin wawapa hachtata maki. Qoriniritsa qolqiniritsa uywasiskirismam. Qoriniritsa qolqiniritsa uywasiskirismam. ¿Ya? Esa es la canción. Para la próxima clase se van a aprender. Les voy a pasar al terminar el enlace de la letra y el del video para que puedan vocalizar y aprenderse bien. ¿Ya? Por lo pronto vamos a seguir cantando nuestra canción. ¿Cuál estamos? En este estamos, ¿no? Poli Pancarita. ¿Ya? Todos enciendan sus micrófonos. Taquini, taquini. Todos, taquini es todos. Ya, Maya, Paya, Kimsam. Humataki, Koli Pancarita. Ulipankarita, Ruyakstamha, Yataha, Maurunaka. Maurunaka, Mampina Mapnayampi, Naira. Naira, Masumakakilo, Masumakakiloti, Tasinyani. Lumampina Naira. Naira, Masumakakilo, Masumakakiloti, ay, 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 Ayayay, fueguito, fueguito, Ulipankarita, Olipancarita, Lipancarita. ay, Ayayay, ay, ay, Yay, fueguito, fueguito, fueguito. Ulipankarita, Olipancarita, Mamarajeu, opa marajeu, Sumay sumayiminta, minta. makutim Makutim pitim pitim tirus 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 bukati, Bukati, masumatsa matsumatsa nakunya, nakanya Matsumatsumakanya, mamtasimay Mamtasimay kolinanina, Kolina, naira sumatsumatsa matsumatsa nakasinya Matsumakanya, mamtasimay Mamtasimay matasimay Kolina, kolina kolinanina, naira ay, 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 Ayayay, ayayay fueguito, fueguito Olipancarita, Ulipankarita, olipankarita ay, Ayayay, ay, ayayay fueguito, fueguito, fueguito Olipancarita. olipankarita Acá van a practicar, algunos no están cantando nada, nada, nada. Ya empezamos. Estamos con lo que es el tema de frases, ¿correcto? A ver, ¿qué frases tenían que escribir para hoy día? A ver, Blanca, lea sus ejemplos. Uliaranim, a ver, Yatichiri. estás mal, Uliaranim. Mamuraya kuli chiyara. ¿Solo eso? Kuka chukña. Ya, Utaham, utah, aquí me olvidé. ya. Yatichiri, Mamuraya kuli chiyarawa o chiuyaran. ¿Qué quieres decir? La abeja es amarilla y negra. Ya, nos falta un sufijo. Otras frases hemos pedido, ¿no ve? A ver, Gilata Mm, Gregorio, a ver, Uliaranim.
Ya. Yo he hecho desde un comienzo. Voy a hacer una referencia. A ver, en inicio. El libro, como lleva él, entonces puse panca. La puerta, punku. El auto, cañasco. El gato, pisi. La gallina, hualpa. Referente a cantidad, un libro, ma panca. Una puerta, ma punku. Un auto, ma cañasco. Un gato, ma pisi. Una gallina, ma hualpa. Referente a la palabra muchos, Waljapanca o Walja que ser muchos libros. Waljapunco, Waljapuncunaca, quiere decir que muchas puertas. Walja Cañasco o Walja Cañasconaca, muchos autos. Walja Pisi o Walja Piscinaca, muchos gatos. Walja Walpa, Walja Walpanaca, muchas gallinas. Referente a cantidades en números. Dos libros, Pancanaca, tres puertas, Quinza, Puncanitwa, cuatro autos, Pusi, Cañasconitwa, seis gatos, Socta, Piscinitwa, tres gallinas, Quinza, Hualpanitwa. Referente, a ver, en primera persona, tengo cuatro hermanas, Pusi, Cuya, Kenitwa, tengo cuatro abuelas. Pusi achachalenitwa. Tengo seis nietos. Sojta alchinitwa. Tengo nueve paisanos. Yatunca mancanisi nitwa. Referente a varios. Tengo varios hermanos. Nayaj, Walja, Cuyaquenitwa. Tengo varias abuelas. Nayaj, Walja, achachalenitwa. Tengo varios nietos. Nayay, Hualca, Puchinitwa. Tengo varios paisanos. Nayaj, Hualca, Maconitwa. Referente a artículos, el libro es café. Pancaj, Chumpiu, Punchumpi, Uva. La puerta es café. Puncus, Chumpi, Uva. El auto es color negro. Cañasco, Chillaragua. El gato es plomo. Pisi, Okewa. La gallina es blanca. Hualpa, Jancuña, Jancuwa. El referente de libros de color café. Pancas, Chumpi, Saminiwa. La puerta es de color café. Punco, Chumpi, Saminiwa. El auto es de color negro. Cañasco, Chiara, Samaniwa. El gato es de color plomo. Pisig, Uki, Saminiwa. La gallina es de color blanco. Hualpa, Jancu, Saminiwa. Es lo que ha hecho el trabajo, profesor. Waliki, muy bien, excelente. Gregorio, a ver, ¿quién más voluntario? Yo No. solo tengo 5 ejemplos, A ver, Yatichiri. Brock, adelante. Nayak Walja Pancanitwa. Tengo varios libros. Nayak Pesca Gilatanitwa. Tengo 5 hermanos. Panca Yarawa. El libro es negro. Nayak Ma Haruchinitwa. Tengo una taza. Isik Churi Saminawa. La ropa es anaranjada. Waliki, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién empieza? Bueno, nadie más creo que ha hecho, ya. Tres nomás. Oh, dos y medio. Ya, entonces estamos armando frases para poder básicamente responder en cualquier situación, ¿ya? Ahora vamos a continuar y luego vamos a ver sufijos, ¿ya? Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Estamos en primera persona, ¿no ve? Hemos dicho ni, ta, wa, ¿no ve? Entonces, edición vocálica, primera persona, ¿no ve? Entonces decimos, no sé. Yatichiri, no podemos ver la pantalla. Ah, ok, perdón, perdón.
Ahora sí, ¿ve? Entonces, nitwa, ese es para primera persona. Yo tengo, ¿no? Entonces vamos a decir nayaj, ¿no? Eh, no sé. Ma, panca, panca, libro, ¿no? Nitwa, ¿no? La terminación, nitwa, ahí está. ¿No? Voy a poner negrilla. Ahora puede ser cualquiera, ¿no? Nayaj, pusi, hilanitwa, nayaj, kimsa, achilanitwa, nayaj, tunka, utanitwa, ¿no? Entonces esto simplemente va a ser de esa manera. Lo que va a cambiar es ma, la cantidad y el objeto, ¿no ve? Eso es lo que va a cambiar. Ahora pasa exactamente lo mismo en segunda o en este caso tercera persona, ¿no? Entonces recuerden, aquí es nita wa, ¿no? Este sufijo ta, ¿no? Vamos a mantener, en este caso sería para, esto sería primera persona, ya así diríamos. Primera persona, ¿ya? Para segunda persona. Esto se va a mantener sin edición vocálica, ¿ya? Sin edición, tal cual se va a mantener. Segunda sería huma, ¿no ve? Humaj, digamos, pa, gila, hermano, ¿no ve? Nita, gila, nita, wa, ¿no ve? ¿Ven? Entonces, esto dice, a ver, vamos a colocar traducción, ¿ya? Si yo tengo un, un libro, ¿no ve? Yo tengo un libro. Esto sería, tú tienes, en este caso, pronombres, ¿no? Tú tienes dos hermanos, ¿eh? Gila, hermano, pa, dos, Nitawa, tú tienes dos hermanos, ¿eh? Ahora, tercera persona. Ay, caray. Cuando es tercera persona, simplemente vamos a mantener tal cual, pero sin el sufijo ta. Entonces voy a copiar esto. Simplemente vamos a ocultar en tercera persona el ta, ¿ya? Entonces vamos a decir esto es en tercera persona. Newa, ¿ya? Sin el sufijo ta. Entonces vamos a decir jupaj, ¿no? Eso sería tercero, ¿no? Jupa, él o ella, ¿no? Jupaj, digamos, pusi, a ver, sin cantidad. Jupaj, pisi, ¿no? Pisi, gato. Pisi, colocamos niwa, ¿eh? Entonces vamos a decir él o ella tiene gato, ¿eh? Artículo, ¿no? PC Niwa tiene. Entonces aquí simplemente estamos tal vez de alguna forma conjugando el tener, ¿no? Pero simplemente de esa forma. Ahora, a partir de esto podemos expresar lo que sea, ¿no? Nayaj, no sé, walja, isinitua, ¿no? Jupaj, huk'a, isiniwa, o jumaj, huk'a, isinitawa. Jupaj, Haneu y sí, a ver, ¿qué podría? Eso ya es diferente, ¿no? La negación, a ver, ¿qué podemos decir? Jupaj, pesca, añascuniwa, ¿eh? ¿Ya? Entonces, eso complementando a lo que son las frases, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se ha entendido? A ver, vamos a hacer la prueba, a ver. Atentos, atentos, atentos.
Kullaka Ángela. Hilamaj Kauka Pisinisa. Em, Nayar, No, 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 no. eh, Escucha, escucha, a ver. Hilamaj Kauka Pisinisa. Gilamar, ¿Qué te estoy diciendo? A ver, traducí. ¿tiene un gato? A ver, traducime lo que te estoy preguntando. Hilamaj Kauka Pisinisa. Sinisa. ¿Tienes un gato? ¿No? ¿Qué es Hila? Ah, Tu ah, hermano. él, sí, tu hermano. Ah, entonces tienes que darte cuenta de eso. A ver, nuevamente. Hilamaj Kauka Pisinisa. Gilamar, No, pues eh, tu hermano, de tu hermano ah, estoy preguntando, no de mi hermano. ah, n- eh, Gilajaj, em, Janiu, Urkituti, No, eso es en primera ¿no? persona. Para decir que no tiene A ver, ¿cómo Gilaj, se dice? Gilaj, Janiu, eh, Urki, No, eso es en primera persona lo que estás respondiendo. ya. Ah, Gilaj, Janiu, Ya, ahora suponte que tiene gato. A ver, ahorita voy a repasar eso. ya. Gilaj, em, Ma, Pisinitua, Tu hermano es primera, segunda, tercera persona. tercera persona. Ah, entonces, ¿cuál es la respuesta? Gi- Gilaj, ¿está bien o eso está mal? Está bien eso, pero hay Ya, que Gilaj, mejorar. Ma, Pisiniwa. Ah, ya, está bien, pero esto falta. Gila es hermano. Gilaja. Gilajaj. Ah, Gilaj. Ah, ya. ¿Ya? Gilaj, ya. Ahora, en tercera persona, ¿cómo se dice no tiene? ¿No? Digamos, hilajaj, haniu, pisi, nikiti. ¿Ya? Utjituti es primera persona. ¿Ya? Ah, ya. Ahora, este pisi va a cambiar por lo que fuera. Digamos, tataja, haniu, karwanikiti. ¿No? ¿Ya? Lo que sea puede ser esto. ¿Ya? A ver, seguimos eh, haciendo conversación. A ver, Cuyaca Blanca. Achilamaj, Cauca, Alchiniza, Yatichiri Alchinisa, me he olvidado qué es. Alchinieto. Ah, nieto. Ah. Mm, Achilaja, Pisi, Achiniwa. ¿Qué cosa? Gatos, gatos nietos. Pesca. A ver, una vez Ah, más. Achilamaj, Cauca, Pisiniza. achi- Perdón, Cauca, Alchiniza. ya. Achilaja, Pesca, Alchiniwa. Ya, Maliki. Hilata Brok, Tatamaj, Cauca, Utanisa. Tataja, tataja, ma, uta, utaniwa. Eso, muy bien. Celeste Rochelle, Tatamaj, Cauca, Hilanisa. Eh, Tataha, Haneu, Hilanikiti. Ya, Waliki. Elizabeth, mamá cauca uywanisam. Mamaha pa anoniwa. Waliki. Ebert,
Tatama qawqa k'añaskunisa. Tatajá ma cañascuniwa. Ya, waliki. Hilata Gregorio. Mamama qawqa kuyakanisa. Mamajaj, mamajaj, ma, cuyanidua, Kuyakaniwa. cuyacanidua. No, Nitu es primera persona. Allá, mamamaj, No, mamaja. Mamá, tu mamá ya me estás diciendo. Mi mamá tienes amamaja, que decir. mi mamá, mi mamá, ma, repite usted, por favor, me he confundido. Mamá ¿Podría qawqa repetir? kuyakanisa. Allá, mamamaj, cauca, cuyanatiza, ya. Mamajaj, ma, cuyacanidua. No. Nitua es primera persona. Tu mamá es tercera persona. Allá, ya. Mamamaj, No. ma, Niwa. repite usted, por favor, para orientarme. Mamá qawqa kuyakanisa. Mamajaj, ma, cuyaquini, tawa. No. Ahí está tercera persona. ¿Qué dice? Niwa, Y a ver, ¿cómo sería? Mamá qawqa kuyakanisa. mamamajaj, ma, No. mamamajaj, cuyaquiniwa. Pero yo te pregunto, ¿cuántos? Allá, mamajaj, mamajaj, ma, cuyacanidwa, cuyacaniwa. Ah, ya. Repasen esto, a ver. El nitua es primera persona, nitawa segunda persona. Ahorita vamos a hacer preguntas. Niwa, tercera persona. Esto se supone que ya hemos aprendido en cantidades, ¿ya? Entonces tienen que poner en Bien, práctica nada más, ¿ya? A ver, Gilata. Ever David. Askurukipan Ever. Asquiuro que panaya chiri. Tatama Kauka Kuyakanisa. Tatajá ma cuyacaniwa. ¿Ya? Waliki. Gilata Julio César. Achilamaj Kauka Gilanisa. Jupaj sohta hilaniwa. ¿Ya? Waliki. Kuyaka Nadir. Eh, Tatama Kauka Gilanisa. Tataja tunka hilaniwa. ¿Ya? Natalie. Mamama Kauka Gilanisa. Mamaja pa hilaniwa. Wiram. Awichuma Kauka Kuyakanisa. Auchuja kimsa kuyakaniwa. Ya, Kuyaka Jenny, Achilama Kauka, Hilanisa. Achilajá, ma, eh, ma Culiacaniwa. Ya, pero yo te pregunto, Gila, hermano, Kuyaka es hermano. Ay, 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 ay. Achilajá, ma Gilataniwa. Ya, Walek. Todo hecho en tercera persona. Ya, todo hecho con tercera persona. Ahora, primera persona, ya saben, ¿no ve? A ver, vamos a hacer la prueba. Estamos repasando. A ver, Gilata, Okuyaka Blanca, Humaj Kauka, Pancanita. Naya kimsa pankanitwa. Eso, muy bien. ¿Ya? Eso ya saben. Ahora vamos a hacer con segunda persona. ¿Ya? Segunda persona. Nitawa. Nitawa, ¿ya? Entonces vamos a
preguntar de la siguiente manera. Vamos a hacer esto de segunda persona sería solamente de confirmación, ¿no ve? Entonces yo digo, humaj, a ver, kimsa, o sea, uta, ¿ve? Segunda persona, nitawa, ¿no ve? Humaj kimsa uta ni, caray, uta ni tawa, ¿ve? Humaj kimsa uta ni tawa, ¿ve? Es una afirmación. Tú tienes tres casas, ¿no ve? Ni tawa, ¿no ve? La respuesta, afirmación o negación. Hisa, ¿ve? Hisa. Kimsa, uta, nitwa. Cuando dicen nitwa ya están en primera persona ustedes, ¿no ve? Yo tengo, ¿no ve? Esta es segunda persona. Tú tienes, ¿no ve? Hisa, kimsa, uta, nitwa. Sí, tengo tres casas. O puede ser no, ¿no ve? Puede ser haniwa, ¿no ve? Haniwa, no. Pusi, uta, nitwa. No, yo tengo o tengo cuatro casas. ¿Sí? ¿Está claro, no ve? Entonces va a variar qué? Cantidad, el objeto, dependiendo qué es lo que se pregunta. Y si es negación, igual, ¿no? Cantidad y el objeto. Ahora, si quieren negar, simplemente dicen, no tengo casa, ¿no? Haniu, uta, nikti. ¿Eh? No tengo casa, ¿no? Haniu, uta, nikti, ¿no? No tengo casa. ¿Ya? A ver, vamos a empezar con estas afirmaciones. Kuyaka Ángela, Humar pesca piscinitawa. Hisa pisca pisinitua. ¿Ya? Kuyaka Blanca, Humar pa wawanitawa. Isa pa wawanituwa. ¿Ya? Hilata Brock, Humar pa monirinitawa. ¿Me puede repetir, Tichiri? Humar pa monirinitawa. Muniri, ¿qué Sí, significa? ¿Qué significa? enamorada, enamorado. Ah, ok. Ah, Hisa pa muriritwa, murinitwa, Moniri, muniri, munirinitwa. ¿ya? Kuyaka Celeste Rosel, Humar pesca gilanitawa. Haneu utanikti. No, no, no. A ver, escucha la pregunta. Humar pesca gilanitawa. Entonces sería Haniwa. Haniwa. Haneu. mm, Haneu utanikti. Ya, pero Haneu. ¿uta qué es? ¿Uta Haneu. qué es? A ver. Casa. Entonces sería Haneu hilanikti. Eso, muy bien, Waliki. Kuyaka Elizabeth, Humar pesca kuyakanitawa. Hisa pesca Culiacanitwa. Ya, Waliki Gilata Ebert Quinteros, Humar ma gilanitawa. No está Ebert Quinteros. Argilata Gregorio, Humar pa kuyakanitawa. Hisa, Kinsa, Utaniditwa. No, 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 yo te pregunto, a ver, otra cosa, a ver, escucha. Ya. Humar pa kuyakanitawa. Mm, Hisa, Kinsa, Cuyacanitwa. Ya, pero yo te he dicho dos. A ver, escucha. Humaj Oiga, pa kuyakanitawa. Hisa, Pa, Cuyacanitwa.
Eso, muy bien, Gregorio. Walik, walik. Hilata Ever David. Hilata Ever, Humaj Pak, Eñas Kunitawa. Haniwa. Nayaj ma cañas conitwa. Eso, muy bien, Waliki. Julio César, Gilata Julio César. Humajma al Chinitawa. Hisa. Ma alchanitwa. Ya, Alchi, ya, Waliki Skipper. Nitwa. Culiaca Nadir Flores, Humaj Pesca, Gilanitawa. Janiu Hilanit Nikti. Eso, Waliki, Culiaca Natalie. Humaj Pesca, Culiacanitawa. Janiu Pus Pusi Culiacanitwa. Waliki, Culiaca Huira Untoja, Humaj Pesca, Gilanitawa. Janiu Hilanikti. Ya, Culiaca Jenny. Humaj tunka pisinitawa. Haniwa. Ma pisinitwa. Eso, muy bien, Waliki. ¿Está claro esto de segunda persona? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Cómo sería la negación en segunda persona? Más o menos como, a ver. Como no tienes gato. Ah, ya. Entonces decimos esto para que traduzcan, para que puedan interpretar. Tú tienes tres gatos. No, tres casas, ¿no? Eso es, ¿ya? Ahora, negación. Tú no tienes casa, ¿no? Entonces vamos a decir, tú no tienes casa, ¿ya? Entonces decimos humaj haniu, ¿no? Haniwa, ¿no? Haniu utaniktati, ¿ya? ¿Ya? Ya, Entonces, gracias. la terminación siempre va a ser así, ¿ya? Recuerden la terminación ti, ¿no ve? Cuando es negación, ¿no ve? Tú no tienes casa. Ahora, esto es también una afirmación. Entonces yo digo, tú no tienes casa, ¿no? Pero puede ser que tiene, ¿no ve? Haniwa, niwa. Nayaj, no sé. Pa utanitwa. ¿Eh? Entonces dices, aquí hay un error, ¿no? Juma hani utaniktati, tú no tienes casa, ¿no? No, yo tengo dos casas. O podría ser afirmativo, ¿no? Hisa, haniu utanikti. ¿Eh? O simplemente esto mismo, pero sin expresar cantidad, ¿no? Otra forma de respuesta. Haniwa, nayaj, ya no decimos cantidad, simplemente utanitwa. No, yo tengo casa, ¿no? No estamos, pero especificando la cantidad. ¿Qué hemos quitado? Simplemente la cantidad. ¿Ya? Eso sería otra forma de afirmación en una conversación. ¿Sí? Hanati, kunhamakisa. Ya. Warik, a ver, hoy estamos en 6 de abril, ¿ya?
Hasta el día viernes 24 de abril vamos a concluir este curso de Aymara, ¿ya? Las próximas dos clases, que es el miércoles y el viernes, vamos a aprender algunos sufijos básicos para que puedan ustedes conjugar, más que conjugar, armar frases como estamos haciendo, ¿ya? Y la siguiente semana vamos a empezar ya con exámenes orales, ¿ya? Entonces significa que tienen que prepararse para poder rendir la prueba. Es con cámara encendida y yo les voy a hacer las preguntas. Básicamente es conversación en base a todo lo que hemos aprendido, desde lo que es el saludo y la despedida, ¿ya? Y hasta el día viernes 24 también tienen que escribir una conversación, ¿ya? Con todo lo que hemos aprendido. La conversación tiene que estar escrita de forma correcta, ¿ya? Todas las preguntas, respuestas que hemos hecho adecúen y hagan su conversación. Y de hecho, de ese mismo va a ser el examen, ¿ya? Entonces, mejor si hacen pronto para que puedan rendir buen examen, porque al momento de escribir van a ubicarse mejor, van a repasar mejor todo lo que han hecho, ¿ya? Luego tenemos una tercera actividad, ¿no? Hasta el día viernes 24 también tienen que grabarse un video de 2, 3 minutos hablando en Aymara, ¿ya? En la primera clase les he indicado, les he mostrado las tareas que han hecho en las anteriores versiones, ¿ya? Entonces, estamos en la recta final. Vayan repasando todo lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Principalmente la conversación. Con todo lo que hemos aprendido, digamos, animales, hemos aprendido conversación. Días, hemos aprendido conversación. Hora, hemos aprendido conversación, ¿no ve? Con todo hemos aprendido conversación. Entonces vayan realizando, vayan repasando todo eso. Yatichiri, Sí, ¿podría escribir las instrucciones en el grupo de WhatsApp? claro que sí. Voy a escribir, Ok, ¿ya? muchas gracias. Walik, ukakam, jutir urkama, pacha urkama, taqini. Pachaurkama. Pacha urkama, pacha urkama. Pachorkama Yatichiri. Pachorkama. Creo que Pachorkama, Yatichiri.